Vamos a ir a la palabra de Dios esta noche. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Fernando, por favor, ponme esta imagen. Quiero ver esta imagen. Hace unos días les prediqué un sermón. No sé si fue el último o de los últimos, creo que fue el último. Oyendo la voz de tu pastor. Y alguien me mandó esta fotografía, esta imagen, cuando el pastor te aconseja, pero tú haces lo que quieres. Imagínense. Ve al compadre dónde lleva la carretilla y dónde lleva el costal. Es una imagen que enseña algo, ¿no? Pero muchas veces esto es una realidad en la vida diaria del cristiano cuando no escucha la voz de su pastor y está escuchando todo tipo de voces, menos las voces de su pastor, las enseñanzas de su pastor, las predicaciones, los consejos de su pastor. Muchas veces venimos de un mundo donde crecimos a nuestra manera, viviendo la vida a nuestra manera, con nuestras propias maneras de pensar, de ver las cosas. Y cuando estamos en la iglesia, usted puede pasar años en la iglesia y todavía seguir con muchas de esas mentalidades del pasado y no estar poniendo atención a lo que se le enseña, a lo que se le predica. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aunque usted venga a la iglesia, usted vive una vida más pesada. Aunque usted venga a la iglesia, usted vive un estilo de vida con cargas más grandes que si tan solo usted escuchara la voz de su pastor. Acabo de hablarles de que estuve en el funeral de mi pastor. 17 años fue mi pastor, el pastor Mitchell, pero he tenido pastor por 43 años desde el día que Dios me salvó. Y puedo decirles con mucha libertad que hay una gran diferencia en la vida cuando le ponemos atención a nuestro pastor, cuando realmente tenemos pastor, a cuando seguimos la vida viviendo a nuestra manera en muchas cosas. Mire, hay una ilustración. Yo miré un reportaje unos años atrás acerca de los millones de tortuguitas que nacen cada año. Es asombroso cómo se puede ver miles en una sola playa, pero estamos hablando de muchas playas, pero en una sola playa se puede ver miles y miles de tortuguitas chiquitas nadando, ya que las parieron, por supuesto, acá las mamás, caminando, hacia las aguas. Lo interesante, lo que me impactó de este reportaje es que decía que más del 90% de esas tortuguitas no llegan a adultos, no llegan a su adultez. Mueren bebés por diferentes depredadores. Unos se las comen, algunas aves se las comen antes de llegar al mar. Y las que logran sobrevivir y llegan al mar, allá están otros depredadores esperándoles dentro del mar y también son una gran comida para ellos. Lo tremendo es que se llegó a la conclusión que más del 90% no sobreviven, no llegan a ser adultos. ¿Cuántas veces pasa esto también en nuevos conversos, en cristianos que muchas veces se pueden hacer viejos en la iglesia, pero no llegan a adultos espirituales, no maduran, no crecen, no están logrando cosas grandes que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos? Tiene que haber razones por las que eso sucede. Y al paso de los años yo puedo decirles una cosa. Una de las razones es cuando no oímos la voz de nuestro pastor. He visto tanta gente regada en el camino. He visto buenos discípulos. He visto inclusive pastores regados en el camino. Grande gente que tenía Dios un gran destino para ellos. Pero un día ellos decidieron hacer las cosas a su manera y no escuchar la voz de su pastor. El espíritu de rebelión que tenían antes de ser cristianos regresó y los encontró sin oración, los encontró sin comunión con Dios, los encontró sin temor a Dios. Y ese espíritu de rebelión volvió a entrar a sus vidas y una vez más decidieron vivir sus vidas sin pastor. ¿Y sabe lo que vino? Ruina. Por eso quiero predicar la continuación de este sermón que prediqué hace unos días,
predicar este sermón que yo le he titulado Oyendo la voz de tu pastor, parte 2. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5, el Señor Jesucristo está hablando diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Oyendo la voz de tu pastor, parte segunda. Quiero hablar en primer lugar, en esta vida hay muchas voces. Quiero explicarle esta realidad. Vamos a hablar de varias voces en los próximos minutos. Usted por su propio bien tiene que identificar esto, porque le estoy predicando esto por usted, no por mí. Yo ya llegué hasta donde he llegado porque he tenido pastor, porque he puesto atención a la voz de mi pastor. Veo con mucha claridad, no tengo la menor duda, que una de las razones, decía el pastor Campbell, que más del 90% de sus éxitos y sus bendiciones se la debía a su pastor. Esto no es una exageración, mis hermanos. Esto es algo bíblico, esto es algo divino. Pero esto es algo que todos los cristianos tienen que aprender. Desde muy nuevos conversos tienen que aprender estas lecciones, aprender a escuchar la voz correcta. La voz que le va a dar destino, la voz que le va a dirigir bien, la voz que en ocasiones a lo mejor le va a hacer sentir mal, pero le va a dirigir bien hacia un futuro maravilloso y al final de cuentas hacia el cielo, que eso es lo que más queremos. Muy independientemente de bendiciones que podamos adquirir en esta vida, mis hermanos, lo más grande es la eternidad. Y vale más que usted sepa que hay diferentes voces. La primera que quiero hablarle por unos momentos es la voz de Dios. En Génesis vemos cómo Dios habla con Adán y Eva. Les trae dirección a sus vidas. Muchos siglos después, Dios usa a Moisés para hablar otra vez a su pueblo. Pasó el tiempo y Dios usa a Josué, después usa a profetas, a reyes como David, como Salomón, usa a los apóstoles, a los demás escritores del Nuevo Testamento. Hermano, Dios siempre ha estado hablando en los últimos 2000 años. Dios ha usado a la iglesia cristiana, ha usado a los pastores, ha usado a los evangelistas, pero Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? La voz de Dios siempre está ahí, pero desgraciadamente también existe la voz del diablo. Es interesante cómo ahí en el jardín del Edén Dios habló, pero cuando Dios cayó, entró el diablo y también habló. Y la serpiente habló a Eva y todos sabemos el resultado triste, la tragedia que vino sobre el primer matrimonio, sobre sus hijos después. Hermano, ¿por qué? Porque el diablo también habló. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo nunca se va a quedar callado? Es bueno que un cristiano lo más pronto posible, como nuevo converso, sepa distinguir también la voz de Satanás. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y él es el creador de la mentira. Él siempre va a hablar. El apóstol Pablo habla acerca de los dardos de fuego del maligno. Está hablando de un bombardeo en nuestra mente. Así es que, mis hermanos, Dios habla a su mente el día de hoy, pero también el diablo habla a su mente. Dios habla a sus oídos a través de los predicadores, de sus pastores, etcétera. Pero el diablo usa personas también para hablarle a su oído cosas negativas, cosas que a lo mejor se le pueden poner bonitas al momento, pero al final de cuentas siempre es lo mismo. Es destrucción, es ruina, es fracaso. Todo lo que nos hizo en el pasado, el diablo está interesado de volverlo a hacer ahora que somos hijos de Dios.
Pero ¿qué diremos? La voz también de cristianos, entre comillas. Digo entre comillas porque hay personas que dicen que son cristianos, pero su manera de hablar es todo lo contrario. Hablan cosas negativas, cosas malas, cosas que tienen que ver con rebelión, con envidias, con todo tipo de malas actitudes, avaricia, codicia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, no se pueden quedar callados. Y hay personas que dicen que son cristianos, pero hablan barbaridades. ¿Cuántas veces he visto a buenos cristianos hacerse amigos de ese tipo de cristianos? Ese tipo de cristianos, cuando se hace amigo de ese tipo de cristianos, entre comillas, siempre terminan mal. Este tipo de cristianos nunca se pueden elevar. Inclusive he conocido discípulos, he conocido pastores que no pueden elevarse en la vida por las amistades que tienen. Es que es mi amigo, ha sido mi amigo por muchos años. Pues eso te va a costar toda tu vida, te va a costar tu futuro, te puede costar tu salvación eterna. Yo he tenido que cortar muy grandes amistades al paso de los años, porque ellos cambiaron, porque ellos tuvieron otro corazón. Y ellos empezaron a hablar cosas muy malas, rebelión y muchas otras cosas que podrían influenciar mi vida. Desgraciadamente el día de hoy hay una cantidad de personas que dicen que son cristianos, dicen que son pastores, que son hombres de Dios, pero hablan pura basura que tienen en su corazón. Hay voces, estoy hablando de diferentes voces. Y estoy hablando de voces poderosas, de voces que traen influencia, de voces que le dejan temblando. Yo le pregunto, ¿qué voces ha estado escuchando usted? En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de Coré con sus líderes que se rebelaron, influenciaron a una gran cantidad de personas. La Biblia habla de otras personas que andaban mal, influenciaron a otros. El Nuevo Testamento nos habla de personas también que decían que servían a Dios, pero andaban mal y influenciaron mal a otros, como le sucedió a la iglesia de Galacia. Hermanos, siempre, desgraciadamente, siempre ha habido personas que dicen que son cristianos, pero su manera de hablar es terrible. Hablan puras cosas malas, antibíblicas, groseras, sin temor de Dios. Son voces. Yo le pregunto, ¿qué voces ha estado escuchando usted en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años? Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que dice la palabra de Dios es que lo que habla la gente tiene poder para bien o para mal. Y si usted escucha personas que están torcidas, que no tienen temor de Dios, que andan con mucha rebelión, que andan con envidias, que andan con un montón de actitudes malas en el corazón, cuidado, cuidado. Porque esas voces destruyen vidas, destruyen destinos, arruinan vidas. ¿Qué diremos de la voz de su propia vieja naturaleza? Todos tenemos una vieja naturaleza dentro de nosotros. Y hay una voz, yo le llamé un día, es una bestia que traemos dentro. Y esa vieja naturaleza nos quiere empujar a hacer lo malo. Nos habla a hacer lo malo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, léalo en su casa, no tengo el tiempo para leerle todo, pero él habla acerca de esa lucha interna que tiene. Dice, hay algo dentro de mí que quiere servir a Dios, pero hay algo dentro de mí que me busca, me empuja a lo malo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Está hablando de una vieja naturaleza que todos traemos. Nacimos con ella, crecimos con ella. Ahí está. Siempre la vieja naturaleza nos va a estar hablando a nuestra mente, tentando nuestras vidas para hacer algo incorrecto, para ir en contra de las leyes, de las enseñanzas de nuestro Dios. Y todos sabemos, el futuro de eso es ruina. También existe la voz del mundo. ¿A qué me refiero con la voz del mundo? No le estoy hablando de tierra, no le estoy hablando de geografía. Le estoy hablando de gente que no es cristiana y que ellos le van a hablar muchas cosas que no conocen. Hay veces que yo me asombro cómo
personas hablan de los cristianos, de la iglesia, de los pastores. Algunos de ellos se creen muy sabios y creo que son inteligentes para muchas cosas, pero cuando se trata de hablar de las cosas de Dios, se creen también sabios y se creen que tienen autoridad en el tema, y son unos verdaderos ignorantes. Y hablan cosas negativas porque oyeron allá, no porque ellos se dieron cuenta, no porque ellos investigaron, sino porque oyeron por aquí, oyeron por allá y lo siguen hablando. O algún mal testimonio se encontraron de algún cristiano, de algún pastor, y con eso llegaron a falsas conclusiones y empezaron a hablar. Y muchas veces esta gente no tiene temor de Dios. Esta gente va a venir con usted y le va a hablar tarugada y media en contra de las cosas de Dios, cuando son unos verdaderos ignorantes en cuanto a teología. Podrán saber mucho de otras cosas, pero en cuanto a teología, en cuanto a las cosas de Dios, son ignorantes, están ciegos, están muertos en sus delitos y sus pecados. La pregunta que yo le hago: ¿oye usted esas voces? ¿Qué voces ha estado escuchando usted en los últimos días, en los últimos meses? Porque hay muchas voces, hay varias voces. Quiero hablar en segundo lugar, las voces que no son la voz de Dios dirigen por una vida llena de consecuencias. Punto. ¿Cuántas veces usamos este versículo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo usamos para predicarle a la gente que no conoce a Dios. Pero la enseñanza que está ahí es mucho más profunda. Esas palabras del Señor Jesús nos están diciendo que cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos conocido las leyes de Dios, las enseñanzas de Dios, nos van liberando de la ignorancia y de todas sus consecuencias. Pero ¿quiénes son las verdades de Dios? La palabra de Dios. Entonces, toda voz que esté fuera de la voz de Dios, usted tiene que ser muy inteligente. Usted tiene que ser muy cuidadoso. Toda voz que es contraria a las enseñanzas de la voz de Dios, de las leyes de Dios, de las enseñanzas sabias de nuestro Dios, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque inevitablemente van a llevarle no por donde lleva la voz de Dios, van a llevarle por un camino oscuro, un camino de engaños, de muchas mentiras y de mucha ruina, de muchas consecuencias. Por eso estoy haciendo énfasis en estos sermones últimos de enseñarle a quién escucha usted. No importa qué tan bonitas sean esas voces, no importa que parezcan mejor las mejores ofertas de la vida, como le sucedió a Eva. El diablo vino en Génesis 3, versículos 4 y 5, y les dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el diablo hablando, hermano, hablando a este matrimonio, a esta mujer, y se pasó al esposo, diciendo: mira, lo que dijo Dios no es cierto, lo que dice la Biblia no es cierto, lo que te enseñan en la iglesia no es cierto, lo que te enseña tu pastor no es cierto, mira, yo tengo la verdad. Y el gran mentiroso les dijo una gran mentira a Eva, y todos conocemos la ruina y cómo todo cambió para este matrimonio. Nunca más volvió a hacer lo mismo. No moriréis. Y claro que murieron. En la famosa rebelión de Coré, los que siguieron a Coré, los que escucharon la voz de Coré, en Números 16, versículos del 24 al 33, dice: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Qué tremendo cuando Dios dice: apártate de esa gente. No estés escuchando a esa gente, no te va a ir bien, estás en peligro. Tu vida, tu futuro, tu todo, tu eternidad está en peligro. No es cualquier cosa esto. No juegues con esas cosas, no juegues con esas voces peligrosas. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él.
Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Esto es lo que debe de hacer todo hijo de Dios sabio: apartarse. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Desgraciadamente esta gente oyó la voz de Coré y no la voz de Dios, no la voz de su pastor. ¿Cuántas veces he visto esto a lo largo de mi vida cristiana, a lo largo de mi vida ministerial? ¿Cuántas veces he visto cristianos que fueron tragados? Sus vidas fueron tragadas, sus ministerios, grandes ministerios, fueron tragados porque escucharon una voz incorrecta. Dejaron de escuchar a su pastor y escucharon voces incorrectas. Mire, yo no le estoy predicando esto a usted, mis hermanos, porque tengo un ego muy grande y quiero que usted me escuche. Yo lo estoy predicando por usted. Yo ya sé lo que es escuchar y tener pastor. Yo lo estoy haciendo por usted. Yo creo que si yo le preguntara: ¿le gustaría a usted que le vaya bien el resto de su vida? ¿Le gustaría a usted tener un futuro lleno de todo tipo de bendiciones, éxitos y todo tipo de logros en Cristo? ¿Le gustaría a usted llegar salvo a la eternidad? Usted diría sí a todas esas preguntas, porque naturalmente eso es lo que queremos los seres humanos. Nadie quiere sufrimiento, nadie quiere fracasos, nadie quiere vergüenzas, nadie quiere lágrimas. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Pues óigame bien, este miércoles en la noche le estoy enseñando algo bíblico, algo creado por Dios, enseñado por Dios. Cuando usted escucha la voz correcta, eso le va a guiar por un buen camino. Pero cuando usted escucha las voces incorrectas, usted va a terminar mal una y otra vez al paso de los años. ¿Cuántos se acuerdan de aquel viejo profeta y aquel joven profeta? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, que debe estarlo leyendo siempre, hubo un joven profeta. Primera de Reyes 13:9 dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios había hablado y le había dado una orden, le había dado mandamientos, le había dado dirección a este joven profeta. Este joven profeta tenía destino, pero un viejo profeta, hay veces que viejos cristianos hacen mucho daño a nuevos cristianos. Y no me salga con que tengo algo en contra de los viejos, porque soy uno de los más viejos aquí en el Señor. Pero desgraciadamente hay viejos que no viven como deben vivir. Y viejos cristianos dañan, arruinan destinos de nuevos cristianos con lo que hablan, con sus voces. Y aquí está un viejo profeta, arruinó la vida de este joven. Pero este joven fue un bruto, porque Dios le había dado una orden. Y al final de cuentas decidió escuchar a un profeta, disque profeta. Y lo escuchó, siguió su dirección y fue comido por un león. Y su vida fue arruinada. ¿Cuántas veces he visto esto, mis hermanos? Cuando el apóstol Pedro está hablando con Ananías y Zafira: ¿por qué oíste la voz del diablo? ¿Por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Ananías y Zafira
habían estado escuchando a Dios, estaban haciendo buenas decisiones, pero un día escucharon una voz equivocada y terminó todo. ¿Qué voces ha estado escuchando usted en los últimos meses, en los últimos años? Yo estoy seguro que usted está hoy como está debido a las voces que usted ha estado escuchando. Esto es para lo bueno y para lo malo, para las dos cosas. Estamos donde estamos como estamos por las voces que hemos venido escuchando en los últimos años. ¿Qué voces ha estado escuchando usted? ¿Sabe usted que Dios le salvó y le puso un pastor? ¿Sabe usted eso? ¿Para qué? Más para tenerlo de guapito ahí, con el bigote blanco y toda la cosa ahí. Bueno, eso dice mi mamá y yo le creo a ella. Mi mamá dice que estoy guapo y yo le creo. Mi esposa también dice y yo le creo. Antes de entrar al tercer punto, quiero contarle una de las tantas cosas que me pasó con el pastor Mitchell. Tantas cosas que voy a contar al paso de los años, con el favor de Dios. Y un día estaba yo platicando con él y yo le estaba diciendo acerca de un pastor mexicano que le estaba yendo muy mal porque había hecho decisiones malas. Y él me dijo estas palabras: José, no hacen caso. No hacen caso. Por eso es que les va como les va, porque de pronto ellos tienen otras voces. Este hombre estaba saliéndose del compañerismo y le dije: hermano, que no sabe cómo les ha ido a las personas que hacen estas decisiones. ¿Sabe lo que me dijo? No, es que Dios me habló. Dios, hermano, ¿a qué Dios se refiere? ¿Al Dios de la rebelión? ¿Al Dios del orgullo? ¿Al Dios de la arrogancia? ¿Al Dios de los rebeldes? ¿A la voz de los rebeldes? ¿A qué voz se refiere? Y un destino fue arruinado otra vez, porque así es esto, desgraciadamente. Por eso yo creo que una de las enseñanzas que el cristiano debe aprender en sus primeros días, en sus primeros meses, es aprender a escuchar la voz de su pastor, tener pastor, empezar de una vez por todas a hacer caso. Porque ¿cómo le fue en su pasado? Por no hacer caso. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Cómo le fue en su pasado por no hacer caso? ¿No cree usted que ya es hora que empecemos a hacer caso en la vida esta noche? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Las voces que no son la voz de Dios dirigen por una vida llena de consecuencias. Y quiero hablar en tercer lugar: su pastor habla las leyes y las enseñanzas de la palabra de Dios. Su pastor no le va a invitar a pistear, no le va a invitar a pelear, a golpear gente. Ha habido algunos pastores que sí lo han hecho, están locos, pero sí lo han hecho. Su pastor le va a estar predicando las leyes de Dios, las enseñanzas de Dios. O usted se enoja porque el pastor le dice que hay que orar, porque hay que diezmar, hay que estar en los servicios. Usted se enoja por todo lo que le enseña su pastor. Bueno, quiero animarle este miércoles a que deje de escuchar otras voces que le están dirigiendo quizás a la gran tribulación. Y cuando usted esté en la gran tribulación, se acuerde de su pastor y diga: oh, si él me hablaba. Y ahora que está temblando toda la tierra, ahora que está viniendo esta crisis, esta otro juicio y este otro juicio. No, hay que oír la voz a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La voz de su pastor siempre le dirigirá en las leyes y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esas leyes y enseñanzas de su pastor le llevarán siempre por un gran destino. Por un gran destino. Algunos de ustedes han crecido y tienen mucho orgullo. Tienen que romper eso. El orgullo es diabólico, no es bueno. Tienen que volver eso a que quede en el pasado.
Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia hace 43 años y yo era un rebelde. Yo tuve la desgracia de golpear a mis padres. Fui un violento. Me hice un pandillero golpeando gente. También me golpearon, pero eso no las cuento. Y llegué a la iglesia y de pronto un pastor me empezó a llamar la atención. Y empezó a decir: eso no está bien. Y empezó a predicarme bien duro contra mí. ¿Y qué cree? Yo estaba asombrado porque estaba calladito de la boca. Hey, ¿dónde quedó el pandillero? ¿Dónde quedó el violento? ¿Dónde quedó el rebelde? Y mi padre vino a visitarme unos 3 meses después, 4 meses después, me encontró pajito. Y yo dije: ¿qué te pasó? Pues ni yo sé. Le dije: pues Dios me cambió. Pero ahora un pastor se atreve y me habla y me dice, y yo no hago nada. Está bien. Y desde ahí empezó un destino para este jovencito rebelde. Un cambio. Cuando les he leído Josué capítulo 1 versículos 7 y 8, quiero traerlos a esta imagen. Dios se le aparece a Josué. Moisés ha muerto. Y Dios se le aparece a Josué y le dice unas palabras que nos dejan una enseñanza a todas las generaciones. Porque Dios le dice a Josué prácticamente: Josué, haz todo lo que te enseñó Moisés. Haz todo lo que te enseñó tu pastor. Todo lo que te predicó. Todo lo que te aconsejó, lo que te corrigió, cómo te dirigió, hazlo todo. No te muevas ni a diestra ni a siniestra, dice el Señor. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar, Josué? Vas a tener un futuro muy grandioso. Vas a tener un futuro lleno de grandes conquistas, de grandes bendiciones, de grandes éxitos, de grandes satisfacciones. Eso es lo que realmente Dios le estaba diciendo a Josué. Es impactante cómo Dios no sacó a Moisés, no hizo a un lado a Moisés. Dios tenía toda la autoridad para decir: ok, Josué, si haces las cosas como yo te digo, este es el futuro que vas a tener. Pero no dijo eso. Dijo: como Moisés te enseñó. Vamos a leerlo una vez más, no le causa daño. Josué 1 versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted es como yo en esto. ¿Usted quiere tener un buen futuro? 4, 5. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Usted quiere tener un buen futuro? ¿Quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quiere evitar muchas equivocaciones, fracasos, maldiciones, sufrimientos, lágrimas? ¿Quiere evitar un montón de males y tener un futuro lleno de las bendiciones de Dios? Este es uno de los grandes secretos de la Biblia. No del pastor José Luis Gagiola, no de su pastor, mis hermanos, del mismo Señor. Aquí está el Señor diciéndole a Josué: Josué está joven, está fuerte. Josué está por entrar a la tierra prometida. Dios sabe que va a vivir muchos años más. Y viene y le da el secreto para que viva el resto de su vida lleno de grandes conquistas, lleno de grandes bendiciones. Apégate a todo lo que te predica tu pastor. Oye la voz de tu pastor. Empieza a poner más atención a la voz de tu pastor. Muchas veces a los discípulos que se van a ir al campo les digo estas palabras: vas a estar lejos, vas a estar fuera de la iglesia madre. Asegúrate de nunca olvidar la voz de tu pastor, lo que te enseñé y todo lo que sigo enseñando. El mes de noviembre del año pasado, Alan, esposo de Kelly, le pedí una gran bendición. Y le dije: Alan, mira, tienes esta esposa y tienes este niño, esto no me lo vas a poder pagar nunca. Le dije: yo participé en eso y no me lo vas a pagar, así que te voy a pedir un favor. Lo quise embarcar.
consígueme todas las predicaciones que puedas de mi pastor en una memoria. No sé cómo le hizo Alan, pero en noviembre, cuando vinieron con el grupo de música, me trajo una memoria con 51 predicaciones del pastor Mitchell y del pastor Greg, de las últimas. Hoy, todo este año, he estado disfrutando. Todas las mañanas que me vengo a la oración, me vengo escuchando un sermón, y me toma 2 o 3 días en ir y venir y terminar un sermón. Amén. Y he estado disfrutando. Ya estoy terminando, estoy en los últimos sermones. ¿Por qué? Porque quiero seguir escuchando la voz de mi pastor. Porque hay muchas voces gritando. Ahí está el diablo gritando, ahí están rebeldes gritando, ahí están las tentaciones, ahí está el mundo. Hay muchas voces. Pero si hay algo que nos va a dar destino, si hay algo que nos va a dar futuro, es estar escuchando la voz de nuestro pastor. Ya nos fue muy mal viviendo nuestra vida a nuestra manera, en lo que aprendimos aquí, en lo que aprendimos allá. Cuántas cosas negativas aprendimos, fuimos arropando, fuimos abrazando cosas negativas, pero esas cosas nos fueron llenando de malas decisiones, fracasos, consecuencias, dolores, tantas cosas. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor. Escuche usted a su pastor. Versículos del 2 al 4: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor Joe Campbell hizo una declaración hace unos años en Los Mochis, mientras él predicaba en la conferencia, y podría sonar a arrogancia, a presunción, pero lo que él estaba diciendo tenía un fundamento muy bíblico. Dice: hay algunos pastores que no se conectan conmigo y les está yendo mal, están batallando. Pero veo a los pastores que están conectados conmigo y veo cómo Dios los está bendiciendo. Esto parece presunción, parece orgullo, hermano, pero es algo bíblico. Si usted estudia toda la Biblia, usted va a descubrir que esto es algo bíblico. Su pastor no es un ególatra necesitado de que le escuchen. Su pastor, al contrario, tiene que hacer sermones como estos, con el peligro de que lo malinterpreten algunos de ustedes. Y aún así me tengo que arriesgar para enseñarles a no escuchar voces extrañas, voces que arruinan, voces que nos hacen miserable la vida, voces que nos llevan de la mano hacia un mundo de sufrimiento, cuando Dios, cuando nos salvó, nos puso un pastor para que dirija nuestras vidas. El versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué tremendo es cuando el cristiano llega a ese punto de su vida cristiana. Ya no oye voz de los extraños, ahora oye la voz de su pastor. Eso es algo maravilloso, iglesia. Su pastor siempre va a dar lo mejor por ustedes. Versículo 11 dice ahí mismo en el capítulo 10: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su pastor siempre va a hacer algo, lo mejor por usted. Analice todo lo que usted escucha detrás de este púlpito, todo lo que le enseñan sus pastores, lo que le predican sus pastores, y se va a dar cuenta que todo tiene que ver con las leyes divinas, sabias, inteligentes, con las enseñanzas del Dios Todopoderoso. De eso se trata la vida cristiana. Termino mi sermón diciéndole: cuando yo llegué a la iglesia, llegué con muchos daños, con mucha destrucción, y cuando Dios me salva, me da una serie de regalos celestiales, espirituales, divinos. Uno, me da la salvación, y con eso un paquete de bendiciones, perdón de pecados y todo eso. Pero también me pone una iglesia, a dónde ir, dónde reunirme, y me pone un pastor.
Y desde nuevo converso, tuve que hacer a un lado el orgullo muchas veces. Mis rebeliones naturales, tuve que hacerlas a un lado muchas veces. Y cada vez que abrazaba más las leyes de Dios, me daba cuenta que me iba mejor. Cada vez que le hacía más caso a mi pastor en lo que él predicaba, en lo que él enseñaba, me daba cuenta de una manera literal, me iba mejor. Y ahora que han pasado 43 años de cristiano y teniendo pastor, puedo decirles que esto es una tremenda realidad. Y puedo decir, como el pastor Joe Campbell dijo ahora en el funeral del pastor Mitchell, puedo declarar, dijo, que más del 90% de lo que soy, de las bendiciones, éxitos y todo lo que tengo, se lo debo a mi pastor. Está hablando un hombre de más de 70 años de edad. Está hablando un hombre que anda por los 5 continentes de la tierra. Está hablando un hombre con grande éxito, pero reconociendo, mirando con claridad que lo que hoy es, en gran parte se lo debe a que ha tenido pastor. Nosotros en Nogales tenemos obreros en el campo como Víctor Higuera, Octaviano Valenzuela, Jacob Gagiola, Mario Ibarra, Salvador Prieto, Adalberto Castro, Pedro Quirós, Juan José Jiménez, Heriberto Lapisco, Daniel Nájera, Octavio Villela, Ramón Lugo, Francisco López, José Segura, Francisco García, Héctor Rivera, Luis Romero, Gilberto Jiménez, Maike Gurrola, David Vázquez, Víctor Montoya Jr., José Manuel Cornejo, Néstor López, Nahum López, Fernando López, Juan Lizárraga, Daniel Peralta, José León, José Alberto Rodríguez, Josué Jiménez, etcétera. Hoy están teniendo un destino. ¿Sabe cuál es uno de los secretos? Han tenido pastor. Y ahora que se fue mi pastor, que se fue al cielo, quedó el pastor Greg Mitchell. Ahora él es directamente mi pastor. Antes estaba entre 2 pastores. Hoy tengo a mi pastor, el pastor Greg Mitchell. Yo quiero seguir escuchando esa voz. Si ya viví 43 años con un mundo de bendiciones bíblicas, quiero vivir el resto de mi vida de esa manera. Y uno de los grandes secretos que nos enseña aquí la palabra de Dios: oye la voz de tu pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche. Oh Dios, te alabamos, Padre. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, oyendo la voz de tu pastor. Mientras la iglesia está meditando en esta predicación, en este sermón, yo quiero dirigirme a visitantes. Usted está visitándonos, pero todavía no es cristiano, todavía no está sirviendo a Dios, no tiene pastor personalmente. A lo mejor usted tiene un buen doctor, usted tiene un buen maestro, pero nunca ha tenido pastor. Si usted le entrega su vida a Cristo, esta noche Dios va a perdonar sus pecados, va a empezar a cambiar su vida, va a empezar a bendecirle, y aparte de todo esto, le va a dar un pastor para que dirija su vida de aquí en adelante. Y verá cómo su vida va a dar un giro maravilloso, cómo su vida va a cambiar maravillosamente. ¿Le gustaría? Si usted es esa persona, yo quiero orar por usted. Solamente señálemelo con un simple levantamiento de mano. Ahí donde usted está, levante su mano. Voy a orar por usted, quiero orar por usted. Levante su mano, Dios le bendiga. Puede poner su mano abajo. Gracias. Hay un caballero que ha levantado su mano. Alguien más dirá: yo también, pastor. Alguien más. Acá también un joven. Gracias. Puedes poner tu mano abajo. Alguien más dirá: yo también, pastor. Alguien más. Dios le bendiga acá enfrente, dama. Gracias. Alguien más quiere recibir a Cristo en el corazón. Alguien más, rápidamente, levante su mano. No se vaya como vino. Está teniendo usted una gran oportunidad de empezar una vida nueva. Dios quiere cambiarle su vida. ¿Le gustaría? Queremos orar por usted. Un día oraron por mí. Ahora nosotros queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más que se unirá a estas personas y dirán: yo también, pastor, oren por mí? Levante su mano. Alguien más, rápidamente, no la baje hasta que yo le vea. Alguien más, rápidamente, alguien más.
Voy a pedir de favor a todos ustedes que levantaron su mano. Pónganse de pie, vengan aquí al frente, aquí en el altar. Vamos a orar por ustedes. Vengan, vengan por favor, joven. Aquí necesitamos un joven, acá necesitamos un hermano también que lo acompañe. Amén. Un joven aquí que acompañe a este joven. Sandra, hermana. ¿Alguien más? Daniel Muñoz, por favor, puedes acompañar aquí al joven. Bienvenidos, bienvenidos. Diríjanles al Señor, hagan con ellos esta oración que hacemos siempre. En unos momentos vamos a orar por ellos. Yo me dirijo a la iglesia, todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. No es fácil para mí como pastor predicar este tipo de sermones a mi propia iglesia, a mi propia gente. No es fácil, porque puede ser uno malinterpretado, pero aún así como pastor estoy dispuesto a correr el riesgo para traerles a ustedes una de las grandes enseñanzas de la Biblia, uno de los grandes secretos para que usted tenga una buena vida en todos los sentidos, para que usted le vaya de lo mejor. Y ese secreto es aprender a oír la voz de su pastor, lo que enseña su pastor, lo que predica su pastor, lo que dice, lo que cree su pastor. Todo eso tiene que ver con las leyes de la Biblia, las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo eso le da a usted un gran futuro. Dios quiere evitarle a usted un mundo de sufrimientos que usted ya tuvo en su pasado antes de ser cristiano. Ahora Dios está pavimentándole la vida, le está poniendo pavimento a la vida de usted para que usted vaya hacia un futuro maravilloso. Estas predicaciones son pavimento para usted, para que usted tenga un futuro glorioso. Pero es usted el que tiene que tomar las decisiones, no yo, es usted el que tiene que tomar las decisiones. Vamos a abrir este altar. Si Dios ha hablado a su corazón, venga, encuéntrese con Dios en el altar. Usted sabe que necesita hacer decisiones. Venga al altar, encuéntrese con Dios mientras cantamos una alabanza de adoración. Venga, es su futuro, es su vida. Vale la pena hacer decisiones. Vamos a cantar una alabanza de adoración mientras oramos al Señor esta noche. Oh Señor, aleluya, Dios. Sí, Padre Dios, extiende tu mano, Señor. Trae revelación a tu iglesia amada esta noche, Padre. Levanta esta preciosa iglesia, esta preciosa congregación, Señor. Aleluya, Dios, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Santo de Israel, aleluya, aleluya. Dios, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano, Jesús. Dios, extiende tu mano, Señor. Trae revelación a tu iglesia, Señor. Oro por revelación a tus hijos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Padre. En el nombre de Cristo, pon tu mano sobre sus vidas. Ayúdalos, Dios. Dios, lo que nos has enseñado a muchos de nosotros, que nos ha traído gran vida, gran destino, Señor, enséñalo a cada uno de tus hijos, Padre, esta noche en el nombre de Jesús. Ore al Señor, iglesia, hable con Dios, haga decisiones, haga decisiones. Oh, Santo Dios, Dios, ten misericordia, Señor. Cambia vidas, transforma corazones. Levanta esta iglesia con tu poder y conviértela, Señor, en un gran ejemplo, en una gran inspiración para esta ciudad, para esta nación, para las naciones, Señor. Convierte a esta iglesia, Señor, en una gran bendición para esta ciudad, en una verdadera bendición para este país, en una verdadera bendición para las naciones, Señor. Trae revelación, rompe cadenas esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Cadenas del pasado, cadenas de sufrimiento, Señor. Sí, Dios, rompe esas cadenas, Dios. Dales un gran destino a cada uno de tus hijos de esta congregación, Dios. Levanta esta iglesia en tus manos con tu gran poder, Dios.
Sí, Dios, conviértela, Señor, en una gran luz, en un gran ejemplo, en una gran inspiración, Señor, para esta ciudad, para esta nación, para las naciones, para nuestro compañerismo, Señor, para las otras iglesias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Gracias. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a alabar al Señor. Alabe a Dios por unos momentos. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, por tu revelación, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, Dios. Gloria a tu nombre, Cristo. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Dios. Vamos a ponernos de pie. Puede pasar a su asiento esta noche. El domingo va a estar predicando el pastor Heriberto Lapisco y va a ser la voz de Dios, porque se va a predicar palabra de Dios todo el día, todo el domingo. Si pueden estar en la conferencia y pueden escuchar sermones, van a escuchar una cantidad de sermones. El otro domingo el pastor Víctor Montoya de Quito, Ecuador, va a estar predicando también todo el domingo. Y cada vez que tenemos predicadores diferentes, avivamientos, discipulados, conferencias, retiros matrimoniales, etcétera, se nos está predicando siempre la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Pero el que más le predica es su pastor. El que está más al pendiente de usted es su pastor. El que más le está enseñando cada domingo, cada miércoles es su pastor. Y muchas veces trato con discípulos, corrijo cosas, siempre estoy hablando. Cuando uno es en una predicación, es en un estudio, o cuando estoy tratando con discípulos, en un discipulado, en una corrección personal, en un consejo personal. Hay muchas voces en este mundo. Asegúrese de estar escuchando las voces que le dan destino, las voces que le dirigen por una vida donde le van a evitar muchas miserias, le van a evitar muchas ruinas, fracasos, malas decisiones. Las voces que le van a dirigir por el camino correcto, aunque en ocasiones no le guste, pero va a ser el camino correcto. Porque hay veces que no nos gustan algunas cosas que nos enseña el pastor. ¿Dónde dice la Biblia la televisión? A ver, ¿dónde? Y dígame dónde dice marihuana. Dígame dónde dice cigarro. Pero la Biblia sí habla mucho en contra de la televisión, de cuidar los ojos. Sí, pero hay veces que no nos gusta lo que nos predica el pastor, ¿verdad? Pero si usted quiere tener un buen futuro, no busque gente que le haga cosquillas en sus oídos. Si usted quiere que le hagan cosquillas, creo que hay algunas iglesias que le podemos recomendar aquí en la ciudad. Hay algunos pastores que quieren solamente su dinero y por eso le hacen cosquillitas, porque no les importa el alma de ustedes, no les importa la vida de ustedes, quieren su dinero y ellos van a buscar la manera de solamente darle cosquillas a sus oídos. Yo le prometo que le voy a hacer la vida cansada hasta que yo me vaya al cielo. Si quiere seguir votando por mí para que sea su pastor, le prometo que le voy a predicar todo el consejo de Dios. No lo que usted quiere escuchar, lo que usted necesita escuchar. Porque ese es amor verdadero, ese es amor puro, genuino. Usted haga la otra parte, oiga la voz de su pastor y todo va a estar bien. Amén.